No tengo ninguna, ¿no? ¿Okay? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, ya está por aquí el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. A quien Nos alegrará con su presencia, doctor Medrano. Por supuesto que sí, viene a resolver muchos problemas, muchas preguntas que tenemos para formularle, porque el Perú cada día está mucho más movido, ¿no? No hay nada que hacer. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, amigos de la cabina. Buenos días, pueblo peruano. Agradeciendo a Dios nuevamente por las bondades que nos da todos los días, y gloria a Él, porque sin Él nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino cumplir sus mandatos de Él. Efectivamente, a Dios gracias que nos da un día más de vida y por supuesto con salud, ¿no? Así es, lo más importante. Así es. Hoy día me imagino que uno esté cargado de muchos comentarios y muchas sorpresas, de muchas respuestas, ¿no? Me someto a tus preguntas. Bueno, pues vivimos un momento, un clima muy pesado en la No, parte es que política, todo, ¿no? Nosotros le hemos dicho aquí inclusive en la radio que esto se venía ya. O sea, una cosa, no es que uno sea pitonizo ni nada, sino que los hechos conllevan a un análisis crítico y para una conclusión definitiva. Nosotros se lo advertimos al presidente inclusive antes de que asumiera el cargo, y después que asumiera el cargo nosotros hemos venido insistiendo que ponga orden, que ponga orden, que ponga orden, y este es el caos. Esta es la conclusión. Así que no es una cosa que venga de la noche a la mañana. La corrupción existe y está en todos los niveles. Se tapan unos a otros y eso preocupa. ¿Por qué? Porque es fácil. Aquellos policías que verdaderamente estudiaron para ser policías tienen muchos problemas. Problemas en el sentido de que ellos obedecen órdenes. Igual, Ministerio Público, hace agua por todos los lados, Poder Judicial. Bueno, ya se ha reconformado la designación de lo del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, que tienen a un fiscal que verdaderamente no tiene competencia ni jurisdicción en su ley orgánica, en su matriz. O sea, todas estas cosas conllevan a una reflexión. Señor presidente, ¿qué espera usted para poder orden en nuestra patria, en nuestro suelo peruano, que los funcionarios cumplan verdaderamente esa función tuitiva, protectora, en salvaguarda de nuestra vida? Hoy día vemos, no hay respeto para nada. Atacan, inclusive he visto por la televisión que un policía intervino a un chofer que era pirata de un colectivo, y lo arrolla. O sea, falta ya de respeto. O sea, se ha perdido la armonía en respeto. La educación ya no existe. Entonces preocupa, de verdad preocupa, que el Estado no haga nada, las municipalidades no pongan tampoco el control que la ley les otorga, y creo que por todos lados hace agua, te cobran peaje, te cobran estacionamiento. ¿Y a dónde va ese dinero? Tenemos un Ministerio Público, por ejemplo, que la propia ley orgánica dice que los fiscales supremos, hay una excepción, deben tener conducta intachable y aparte a la opinión pública. O sea, no necesitas una investigación, no necesitas, basta con que te tachen y comiencen a hacer las publicaciones y relaciones que la que tienen, automáticamente debe ser separado del cargo hasta que se concluya la investigación. Y esa es una función que le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura y al Congreso. Cualquier otra institución pierde tiempo, pero estas cosas son muy necesarias que el pueblo lo sepa. ¿Por qué? Porque muchos creen, ya se pone la cinta, estás en un puesto, ya crees que tienes todos los derechos. Están equivocados, porque la ley señala un procedimiento a seguir, y si no sigues ese procedimiento y te pones en un lugar, automáticamente estás desautorizado por la ley y por la Constitución. No porque tú quieres ni porque yo quiera, sino porque la Constitución dice: todo aquel que usurpa una función que no es designado como la ley lo manda o la Constitución lo establece, sus actos son nulos. O sea, el Tribunal Constitucional va a tener que actuar como están diciendo, que van a respetar la Constitución. Van a tener que dejar todas las resoluciones desde que uno de los magistrados intervino al día siguiente de haberse vencido el cargo, porque ya perdió jurisdicción y competencia. Y por jerarquía de la ley que le hemos enseñado nosotros la pirámide de Kelsen, o sea, nosotros ya automáticamente tendrán que anularlo. Es su obligación, porque están jurando por la Constitución. Están jurando inclusive y han dicho que van a respetar la Constitución in extenso para volver a un Estado de Derecho.
y ojalá que cumpla su función. Y es una pena que los congresistas digan que son intérpretes de la Constitución, no han leído ni siquiera la Constitución. Y esa es una pena. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que ellos defienden la Constitución, no son intérpretes de la Constitución. Revisen ustedes el artículo 201 de la Constitución y van a ver, inciso primero, qué cosa dice. Entonces, ellos se basan en su ley orgánica, pero la ley orgánica es de segundo nivel. No puede pasar por encima de las atribuciones y facultades que le da la Constitución, ni rogarse un cargo que no se lo da la Constitución. Eso ya es usurpación de funciones. Entonces estas cositas, estos detalles, bueno, pues lo digo con toda honestidad y transparencia porque creo que mi país necesita tener la educación que como profesor y docente le hacemos llegar por esta radio, porque no hay forma de poder controlar ya, si lee el artículo primero. No, por favor siga nada más porque nos interesa que usted siga, no, verdad. ¿Sabes qué pasa? No, me interesa porque yo siempre confío en su palabra. Porque mi palabra está sustentada pues en la ley, yo no hago por mí mismo. Al contrario, nos ayuda porque usted ilustra al pueblo peruano y quisiéramos que usted más bien nos disierte todo su conocimiento porque es poco el tiempo que tenemos y gracias por estar presente, pero por favor siga usted con el análisis. Yo quería justamente hacer una pregunta por su conocimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar, doctor, cuando un congresista acusa al presidente del Congreso, o sea, un congresista que está pedido, porque Heriberto Benítez está pedido, ¿no? Es que justamente es el enfrentamiento entre uno y otro. O sea, tú me tiras la pelota a mí y tú también estás igual. Y claro, la pregunta ¿no? Ya tiene rabo de paja. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién va a solucionar este asunto? ¿Quién recoge esa Automáticamente el Congreso tiene que tomar una acción, removerlo del cargo. A los dos. ¿Por qué? Porque ya confirmaron el hecho. Ya no necesita pues hay dos actores. Confesión de parte, relevo. Pero hay dos actores. Pues. En el caso de Heriberto Benítez, ya está probado que él ha sido defensor. Y lo sigue siendo. Sigue hablando. Pero acaba él de acusar que el presidente del Congreso ha ido a pasar el sombrerito a la y él lo reconoce, que reconoce. Pero ayer el señor presidente Ollanta Humala ha dicho que él no ha ido a pedir dinero. Que no ha ido a pedir algo, que es mentira. Ahí está el problema, pues, ¿no? Entonces, se utilizan generalmente, puede o no puede haberlo pedido el presidente o candidato en esa fecha como presidente. Lo que pasa es que los allegados toman el nombre del presidente y el presidente no puede ser responsable de esto. Pero tampoco lo puede negar. No, es que no puede negar, no, porque ¿cómo le consta a él? O sea, claro. Mira, o sea, tú eres responsable de tus actos, pero tú no puedes ser responsable de actos ajenos. Así es. Los actos ajenos, ese responde. Yo creo que lo coherente era que el señor Ollanta Humala diga que se investigue y que se esclarezca. Bueno, pero en buena mentir cuenta, inmediatamente, me parece. Justamente no, es que él está negándose porque es su gobierno. Es su gobierno y aparte de ello, él no está involucrado, no estaría involucrado porque él no lo autorizó. Pero el allegado sí, en este caso del presidente Otárola. Porque Freddy Otárola, ¿no? Freddy Otárola. Él, por ejemplo, es responsable de ese acto. No lo puede salpicar al presidente. Salvo el caso que Otárola diga, tú me mandaste. Se acabó la cosa. Qué vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza. ¿Qué podemos pedir a los demás funcionarios públicos? Para eso, por eso la ley establece la individualización de los hechos. Tú eres responsable porque tú estás metido, pero acá no. Se ha hecho una mazamorra, vamos a hablar así en términos criollos, de que te dicen algo y automáticamente ya eres responsable. Ni hablar. No se puede mancillar el honor de una persona en la forma como se viene haciendo. Investiga y concluye y sanciona. El debido proceso. Así es. Pero no puedes tú decir, oye, también el presidente. No se puede. ¿Por qué? Porque todavía está en etapa de investigación. Y Otárola sí será responsable. Porque él ha admitido que ha ido a la centralista. ¿Para qué fue? Y además pedirle a un presidente de región que también es gobierno. Y es fiscalizable. O sea, es ya pues por la forma más descabellada que puede existir. ¿Cómo va a estar Estado con Estado? O sea, tú le vas a decir, oye, ayúdame en mi campaña. Como tú como candidato vas a ir a tocar la puerta de la región Lima para que te apoye. No, yo no iría. No irías. ¿Te das cuenta? O sea, te sacan en barra de él. No, es que no se puede, pues está prohibido. O sea, a privados puedes utilizarlos, pero no puedes utilizar los recursos del Estado, porque a la larga hay un peculado de uso. O sea, que son cosas que
llevan a una reflexión, o sea, no se puede vivir de incertidumbre en estos momentos. Usted acaba de visualizar un aspecto que nosotros no éramos conscientes. El peculado de usos quiere decir que haber usado, por ejemplo, el carro del Estado para ir a hacer su gestión personal. Así es. O sea, sí, de todos modos tiene responsabilidad. Por algún lado lo van a coger. No, es que no. A Castañeda lo han agarrado ahorita de cómo se llama. Castañeda Locio. Castañeda Locio. No eres tú. Siempre es bueno aclarar. Sí, no, pero es que son cosas que verdaderamente conllevan a una reflexión al Estado. Mira, justo estábamos conversando ayer con un grupo de amigos cómo vemos el país, o sea, cómo se ve el país. O sea, imagínate tú que por la forma como se está actuando vamos a ir a una bancarrota, porque no hay control, seguridad ciudadana, no hay control de las instituciones, no hay control el propio gobierno está haciendo agua también porque su propia gente está involucrada en actos delictivos. O sea, esto ya en actos delictivos que sale y no concluyen. Entonces, por eso te digo que esto es una mazamorra. Sí, doctor Medrano, el día de ayer han entrevistado, en el programa de señorita Milagros Leiva han entrevistado a Antesana, junto con el señor Soldevilla, el ex jefe de OMP. Ya prácticamente estamos en un narcoestado y están poniendo en riesgo, o ya por lo menos están señalando que estaría en riesgo el proceso electoral que está en ciernes para el 5 de octubre, tanto regional como municipal. ¿Por qué? Porque estarían los recursos del narcotráfico. Yo me atreví a decir que ahora recursos de la corrupción. No, es que no solamente eso, sino fíjate nada más, en el caso, claro que estuvimos analizándolo el día de ayer, por ejemplo, ¿tú crees que Ramos Herellas está involucrado solo en todos estos hechos? No, hay toda una maquinaria. Porque solo está... El que gobierna al Ministerio Público es la Junta de Fiscales Supremos. Dios. O sea, y no estás aplicando por ahí, porque todas las resoluciones que dicta el fiscal de la Nación, independientemente de las movidas que pueda hacer, porque él es autónomo en eso, en este caso del control interno, automáticamente tiene que darse cuenta la Junta de Fiscales. El control interno no tiene individualidad para hacerlo, propone los cambios, propone. O sea, ¿quién es el meollo de todo esto? Caso Ancash, toda la Junta de Fiscales, así que ninguno se ha librado, ninguno se libra. Por eso que nosotros decíamos, ¿cómo es posible que inclusive hayan sorprendido al Consejo Nacional de la Magistratura nombrando 2 fiscales que no tienen competencia ni jurisdicción en su ley orgánica? Si no, díganme la ley. ¿En qué momento modificaron el artículo 81 de la ley orgánica del Ministerio Público? No existe. Te lo he enseñado, inclusive Sí. Lo hemos visto, hemos analizado. Sí. No hay. Entonces, si no hay, no tienen competencias ni jurisdicción, no están dentro de su estructura. Están de más. Están usurpando funciones públicas. Y eso es responsable del Ministerio Público, que ha pedido que se nombre 2 fiscales. Y han sorprendido al Consejo Nacional de la Magistratura. Si el Consejo Nacional de la Magistratura no denuncia este hecho, automáticamente serían cómplices. ¿Por qué? Porque han nombrado a gente que no le corresponde. Inclusive aquí nosotros hemos hecho un análisis de quién debe nombrar a los jueces de paz. Es el pueblo, no es el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, te das cuenta cómo se están llevando las cosas. No hay control, no hay gente que quiera mejorar al país, no hay personas que quieran que el país se viva democráticamente. Lo contrario, estamos en caos. Y eso de la centralita y eso de Ramos Herellas, levanten el secreto telefónico, nomás ahí van a ver los hechos, cómo se comunicaban. Y se acabó, no sé, eso está registrado, las llamadas telefónicas están registradas. Y hay un presidente de las juntas fiscales de Ancash que también, ¿no?, debe estar involucrado. Y mira, para que haya salido Heriberto Benítez, no teniendo los 2 años que establece y exige la ley, porque acá tenemos un antecedente, en el caso de Curi, que quiso postular para Lima, y lo cuestionaron porque no tenía los 2 años de vivir en Lima. Por lo tanto, hay un antecedente. De repente nadie lo tachó, pues, doctor. Es que no necesitas tacharlo. ¿No necesita tacharlo? No necesitas tacharlo porque los documentos que tú presentas te habilitan para poder postular o no. Y esa es responsabilidad del OMPE, responsabilidad del Poder Judicial, responsabilidad del Ministerio Público. Entonces quiere decir que ha estado manejado y organizado de esta forma
que todo salía por allá. Si no, ¿qué explicación me das? Inclusive en la entrevista que se tuvo, que él mismo reconoció, yo no he vivido, pero lo ha vivido mi familia. Ya pues eso es grave, ¿no? Es un Y todavía sigue ejerciendo el congresista cuando ya debe ser separado y a la cárcel, porque ese es su sitio. Ya le lancé el mensaje a Otárola, porque haberlo nombrado a Otárola... No, y es que ya no solamente está poniendo parche, podría ser un caso de venganza, o un caso que amerita una investigación bien seria. Porque no se puede... Es un poder del Estado. No, es que no solamente es un poder del Estado, es un padre de la patria. Inclusive puede ser Bamba, pero hasta que no se le quite la prerrogativa, automáticamente sigue con... Pero en este caso, él aceptaba que ha ido ahí. Ya aceptó, lamentablemente. Que no ha vivido, que no ha vivido. No, que ha ido a la... Ahora, inclusive, el otro congresista ha dicho de que, ¿cómo se llama? De que están las evidencias en Chimbote. O sea, la gente habla. A la larga la gente habla así porque dice que le dio un estrado, que le dio una serie de cosas. Bueno, pues el hecho de haberlo recibido ya está comprometido. Habría que investigar también cuáles han sido las votaciones para favorecer a Ancash en el Congreso, sobre leyes o sobre cosas que se han hecho y dado para poder comprobar esta situación. Bien, esta es la hora exacta, tenemos pausa comercial, doctor. Ya, sí, 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya retornamos con la parte final de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Alejandro Rodríguez Mera, ¿no? Para hablar del tema de su especialidad. Bueno, un clima muy convulsionado por las denuncias de corrupción, las graves irregularidades. Está en cierre su proceso electoral. Hay un congresista que ha confesado que no ha vivido en Ancash. El Congreso aún lo mantiene como congresista. Este congresista ha denunciado, ha informado que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, ha ido a la centralita en Ancash. Este señor se preocupa porque creo yo que para mí la reacción de nombrar el Tribunal Constitucional es una lavada de cara. Qué raro que nombraron lo que no han hecho en 5 años, lo hicieron en un día y con votos que han salido hasta más de 100 votos. Yo creo que este Tribunal Constitucional, modestia aparte, permítame, doctor Alejandro Rodríguez Merano, no goza de legitimidad. Ya para mí se me cayó, porque es nombrado a caballazo y peor, por un presidente que en este momento, a mi humilde entender, estaría cuestionado por la denuncia que ha hecho el señor Heriberto Benítez. Es que muchas veces tienes que pensar por el bien del país. Las personas todavía no lo hemos visto funcionar. Si son verdaderamente profesionales, van a cumplir su labor. No puedes dudar. Ah, por lo menos hasta renunciar, ¿no? Que es irrenunciable el cargo. No, se puede renunciar. O puede renunciar, ¿no? Porque son elegidos de un congreso, este congreso está ya embarrado con el dinero de la corrupción, por lo menos. De crímenes, porque lo ha dicho Heriberto. Ahora, no porque Heriberto Benítez esté involucrado con el señor César Álvarez, su palabra no tiene valor, no, sigue siendo padre de la patria. Y lo ha dicho, el señor ha ido a pedir apoyo económico. El señor Otárola ha ido a pedir apoyo económico. Y tendrá que demostrarlo, un mensaje, ¿no? Es que tiene que demostrarlo. Es que acá se puede hacer imputaciones, pero lo tiene que demostrar. El afectado es el único que puede reclamar, otro no, porque comete delito. Bueno, pero es un escenario bastante complicado, ¿no? No, muy es difícil, que... ¿no? Porque él lo ha vivido y él lo defiende, y además es su abogado. O ha sido su abogado. Cosa que no puede haber hecho, ¿no? Porque como padre de la patria no puede verse abocado a defender a una persona. Ya no, desde el momento que fue congresista ya no puede. Está prohibido. Tengo otra pregunta, doctor. Ayer vi al presidente declarar cuando dijeron si Fujimori debería recibir su pensión, que se yo, entonces dijo, eso tiene que verlo el ministro de Justicia, ¿no? Igualmente dijeron esto sí, para cuando iban a dar la libertad a Fujimori, dijeron lo mismo, y entonces en Canal no. Todo empleado del Estado, cualquiera que sea, tiene derecho a recibir su pensión. O sea, bueno o malo, le corresponde su pensión. Si le corresponde su pensión, tiene que dársela. Si no le corresponde, tendrá que denegarle el pedido. En este caso, ¿por qué no le correspondería? Yo no le veo ningún motivo, porque ha sido profesor de la agraria, que es del Estado. Por ese lado sí le corresponde, ¿no? Sí, pero creo que como presidente no le corresponde. No sé. Porque renunció vía fax. Eso no tiene que ver con la renuncia. El tiempo de servicio es tiempo de servicio. O sea, no se computa es un derecho. Hasta el último día que trabajas, ese es tu creo derecho. Que eso habría que aclararlo,
Pero creo que como docente universitario ya le corresponde. Eso sí le corresponde. Bueno, no, si no lo reclamó en su momento, tendrá que, y además le corresponde que le pague. Porque además es irrenunciable. No, es que es irrenunciable ese derecho, o sea, inclusive imprescriptible también. O sea, no, mientras estés en vida puedes reclamar tu derecho. No, y volviendo a lo que yo te decía, no se pueden robar a las personas un derecho, por ejemplo, en el caso de Heriberto Benítez, que le está haciendo una imputación al presidente del Congreso. Si él tiene la prueba que ha sido afectado él, bueno, pues mala suerte. Tendrá que pagar también y tendrá que irse a la cárcel. Y todo aquel que hace una imputación falsa, y todo aquel que hace un cargo, tiene que demostrarlo, porque de lo contrario se va a la cárcel, de frente a la cárcel. Bueno, Heriberto es abogado. No creo que se haya atrevido a decir algo que no tiene pruebas. Bueno, tú sabes que acá las cosas se dicen como son, y la ley te protege. Mientras la ley te proteja, tú puedes hacer uso de todos tus derechos. Y si no, atente a las consecuencias. O sea, no se hace las cosas así en la forma como... Bueno, entonces, siendo más imparciales, está el derecho al prestigio del señor Otárola, a la buena reputación. No solamente a la buena reputación. Él puede hacer lo que le dé la gana siendo congresista, pero dentro del recinto. Pero fuera del recinto ya no puede hacer más. Porque la ley ya es un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros. Igual que el juez hace en su despacho, no afuera. Afuera solamente se le rinde las pleitesías que le corresponden, tan igual como a los congresistas, tan igual como a cualquier otro funcionario público. Pero para eso tiene sus oficinas y su despacho. Ya, dicho esto, habiendo hecho la denuncia, porque lo ha dicho públicamente Heriberto Benítez, ¿qué corresponde al Congreso? ¿Qué le corresponde? La Comisión de Ética tiene que abrir una investigación inmediata de oficio. Porque es una imputación grave y seria para el Pero el evento tiene que retirar a ambos de sus cargos, ¿verdad? No, él ya prácticamente... Está acabando su gestión, ¿no? Ya automáticamente su sitio va a ser la cárcel, porque la larga todas las pruebas que existen y todos los hechos que hay, y además ha ocupado una función pública. Porque no tenía los 2 años que requiere la ley de vivir en Ancash. Por ahí se lo van a agarrar. O sea, automáticamente el que miente... O sea, él ya está hecho. El que miente... Claro. Y falsea los hechos, mala suerte. Pues. En el caso de Heriberto. Y en el caso de Otárola todavía podría estar en una investigación. Pero es especulado ya, por lo menos. Ya está bien, está en suspenso. De haber ido a la... Ya confesó que ya fue, que ha estado 2 veces por allá, creo. Y todo esto merita una investigación. Pero qué grave, doctor Alejandro Rodríguez Merano, que el presidente de un poder que tenía entre sus funciones liderar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, esté involucrado en estos terribles hechos, ¿no? Es que la conducta de las personas cambian por interés económico. No te olvides tú de que muchas veces dice, con la plata baila el mono. Y aquí dijimos, doctor, si me permite, Enrique Arturo, que currículum de brillantes profesionales no había sido ni tocado ni lo habían abierto cuando se han presentado al concurso del Tribunal Constitucional. Ahora sabemos por qué. Yo creo que no quieren. Ahora, mi respeto a los magistrados electos ahora. Fíjate, como abogado, mis respetos. Mira, el día de ayer acabo yo de presentar un escrito a la sala penal, al juez instructor en la Corte Suprema, en mi caso. Desde el 4 de junio del 2012 hasta la fecha no se pronuncia la sala penal respecto a la extinción de mi proceso por ser atípico. Y le estoy diciendo, oye, a mí se me procesó primero por una querella que de acuerdo con el propio reglamento del Congreso no se puede admitir a trámite. Son improcedentes las denuncias que cuando se derivan de una querella de acción privada. Se desestima de plano. Y aquí no pasó nada. Segundo, el Estado está defendiendo a 2 personas que ninguna de ellas me denunció. Una querella. ¿Cómo interviene el Estado? Y automáticamente, o sea, un 19 de septiembre sale en el diario la denuncia de la doctora Raquel Medina Calvo, y automáticamente al día siguiente, el 20, ya estaban poniéndome la denuncia constitucional Ernesto Gamarra Olivares, porque estaba basado en un acto del periódico. Inclusive la propia juez que va al Canal N, y Canal N era una de las partes. Está prohibido a un juez asistir o coludirse con una de las partes. Y aquí no pasó nada. Ernesto Gamarra no es el parlamentario. Claro, porque el socio de Copi, que estuvo en la casita del CIN, claro, recibiendo dinero y ha estado preso. Pero para que vea cómo la corrupción me sacó.
cómo la corrupción me persigue todavía. O sea, ya yo dejé de ser funcionario, soy un ciudadano común y corriente. Lamentablemente, pues así es la vida. Por eso yo ando con Dios y Dios es mi protector y ando de la mano con Él. Yo sé que con Él no me va a pasar nada. Digan lo que digan, no me va a pasar nada. Amén. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, no se trata de ser mentiroso. Lo sientes en tu corazón y lo llevas permanentemente en tu mente para poder lograr los objetivos, vencer al enemigo. Pero quien dice, por eso dice Dios, yo soy tu vengador, tú no te vengues. Y verás que solo te vas a destruir. Y solo tendrás que rendirle cuenta a Dios. Acá no se trata de ser fariseo, de ser mentiroso, no. La verdad nace. Y si crees en Él, estás hablando la verdad. Porque Él te protege. Porque si le mientes, automáticamente dejaste de ser su líder, te suelta de la mano. Y esto es muy importante que se sepa. Si caminas con Dios, Él te protege. Pero si le mientes y haces lo que no debes, automáticamente serás desprotegido por Él. Y eso es importante. Yo vengo luchando pues, que se declare atípico mi proceso. Ahí están las pruebas. 4 de junio del año 2012. Retardo en la Administración de Justicia. Es decir, varios delitos. ¿Pasa algo? No pasa nada. Y estuve 7 años en cárcel. Injustamente. Y aparte, 500.000 soles de reparación civil. ¿Y quién me condenó? Un corrupto que recibió dinero en las oficinas de la Corte Suprema, Palacio Villar. ¿Y quiénes reintegraron? Uno que pretendió violar a una secretaria y el otro que está sin título. O sea, es decir, gente verdaderamente que da pena cómo se ha manejado y se sigue manejando el Poder Judicial. En la Corte Suprema hoy en día, ¿qué hay? Vocales provisionales que son nombrados por prórroga de la Comisión Ejecutiva. Revisen el artículo 82 de la Ley Orgánica. ¿Qué cosa dice? Sala plena. Sala plena. Lo has dicho tú que no eres abogado. ¿Pero qué? ¿Acaso la sala plena se ha reunido para autorizar la creación? Las leyes son temporales. Esa ley que se dio para la creación de la sala transitoria caducó el 30 de marzo del año 2001. Pero a la fecha no existe sala plena, sino que lo digan. Yo tengo las copias, porque pedí que se me dijeran cuántas salas plenas habían habido, ninguna. Entonces, si la ley dice para creación de sala transitoria, sala plena, y no lo hay, ¿tiene valor jurídico o no tiene valor jurídico? O sea, todo esto es una pantomima que a la larga se va a ir abajo. A mí me jugaron, condenaron, me metieron preso. Y para no dejarme salir, me crearon otra figura jurídica, asociación ilícita para el bien, que no existía para funcionario público. La presidía Salguana. O sea, cosas pues, que el propio Congreso hace agua y sigue. Ídolos de barro. Pero a la larga. Ídolos de barro. Pero a la larga, Dios los va a sancionar. Sí, no cabe. Porque malditos aquellos que hacen daño. Malditos aquellos que, ¿cómo se llama? Hasta tu cuarta, quinta generación. Cargas a tu familia por algo indebido, algo incorrecto. ¿Y esto a dónde lleva? Justamente lleva al caos de la persona, lo destruyes, se destruye solo. No necesita que venga otra gente, no, solo se destruye. Porque Dios justamente es tu vengador. Y eso, yo lo tengo bien claro y bien puesto. Por eso mi conducta va por el bien. Vengo acá a enseñar, porque esa es mi obligación, porque a la hora cuando tú te vayas, vestirás el último terno, que es el de madera o el de fierro, como dice, ¿cómo se llama? O de acero, como dice Salvador Otoyo, nuestro director. No necesitamos nosotros hacer más puro que la propia pureza de tu limpieza de conciencia y tu limpieza de espíritu. Por eso, gloria a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Qué bonito mensaje, doctor. Verdad que es reconfortante escucharlo, y la experiencia de vida que usted tiene a nosotros, ¿no? Nos fortalece y nos compromete a seguir buscando la verdad, enfatizando hacer ciudadanía, ¿no? Que los oyentes, que el pueblo en su conjunto sepa sus derechos, pero también tener conciencia de qué está pasando en el país. Yo sé que la fe que nos mueve
nos da la esperanza de que el momento se corrija, pero entre tanto pues va a haber problemas, el país se desangra, los problemas siguen acrecentándose, los dineros se siguen dilapidando. Hemos preguntado a usted, ¿quién corrige esto? Le correspondería al señor Ollanta Humala Tasso. Como presidente. Como presidente. En vista de todo, de lo que está pasando, estamos en un narcoestado, estamos en un pueblo corrupto. Ahora, ¿es posible ir a los foros supranacionales? ¿Es posible ir a otra instancia? Porque es vergonzoso pedirlo, ¿no? Porque somos soberanos. Yo te digo... Somos soberanos, ¿no es sí, cierto? yo te digo ¿Qué hacemos? Yo te digo que para que vayas a los organismos internacionales tienes que agotar previamente la vía previa nacional. O sea, si no la agotas, te van a dar bote. Porque, como le digo, ¿no? Ayer han hecho un informe Jaime Antesana del narcoestado. Bueno, él es especialista en esta materia. Y hay muchos candidatos que están siendo ahorita impulsados por dinero del narcotráfico, en su efecto, mismos narcotraficantes están siendo candidatos a región, a alcaldías. Bueno, sumamente él sabe por qué lo ha dicho, claro, y él tiene las pruebas. O sea... sí, ya no, se ha ofrecido, si me permite, doctor, se ha ofrecido reunirse con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que a él le va a entregar el documento, solo sí, a él. Pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues, en este momento están teniendo, de derecho que tiene ya un fiscal ahí que no tiene estructura, también está manchado. Ya, entonces, como le decía, ¿no? Su presencia, hacer docencia, nuestro trabajo, hacer ciudadanía, bueno, que es pues que sienta la presión el señor Tábara, ¿no? Que sienta la presión de que ya se sabe la verdad y que él tiene que actuar. Bueno, y eso, ahí también interviene la SUNAT, intervienen todas las instituciones para fiscalizarte, o sea, ¿te están fiscalizando verdaderamente? Yo te diría que no, porque si no ya hubiera estado preso Ramos Heredia. Bueno, ayer salió... Y de paso, ¿cómo se llama? En un medio de comunicación salió que el Consejo Nacional de la Magistratura ya está evaluando una nueva denuncia contra Ramos Heredia por haberse excedido en el plazo de su gestión como jefe del órgano de control interno del Ministerio Público. Pero fíjate pues, a ver... La Suprema de Control Interno, ¿no? Mira, él cuando fue miembro jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, propuso a una dama en la oficina desconcentrada de Lourdes Bernardita. Así es. Ella. ¿No? Entonces ella cesan a un titular para poner a una provisional. Me consta, porque hemos sacado el título del colegio. Así es. La lleva a la Junta de Fiscales Supremos y la nombra. Él la propone. Él la propone y la nombra. ¿Ya? Y después, posteriormente, yo la denuncio y le digo, oye fiscal, tú no puedes intervenir. Pero se surra en la noticia y la absuelve. No hay delito. Claro, pues ¿cómo va a ver si él mismo la propuso? Claro. O sea, fue juez, fue parte y a la larga... Soy jada, en términos criollos. Bueno, en términos criollos. Sus protegidas podríamos decir, o sea, no. Y eso es incorrecto, es indebido, es inmoralidad. Por ética, inclusive, los jueces, los fiscales son irrecusables. Por lo tanto, pero sí tenía que inhibirse y no se inhibió. O sea, son cosas y hechos que verdaderamente merecen una reflexión. Debe haber una sanción. O sea, no se puede poner las cosas como se dicen, se exponen porque se quieren. No, sino porque verdaderamente corresponde que se haga. Bueno, si el Ministerio Público está así, el Consejo Nacional de Magistratura tiene que corregir su error. No, tiene que corregir el error. Pero a mí me sorprende sobremanera porque ahí está el doctor Max Herrera, que es representante del Ministerio Público y tiene experiencia porque ha trabajado en el Ministerio Público. Él es representante, es uno de los consejeros del Consejo Nacional. Sí, pero no te olvides tú que su acto, el hecho de que sea representante, su acto de él, automáticamente no se va a involucrar en algo que es incorrecto, indebido y además delictuoso. ¿Quién lo promueve? Sí, pues el hecho de que lo haya propuesto y esté ocupando como representante del Ministerio Público no lo libera de la responsabilidad porque tus actos son tuyos, no es ajeno. Ya, pero alguien lo propone, ¿no? Él está a propuesta del fiscal, creo que el señor José Antonio Peláez Bardales. Podría ser, o sea, no conozco mucho los antecedentes de ahí, que no me atrevo a hablar porque tú sabes que... Claro, porque él conoce, pues, o sea, lo que ha pasado... Si él ha trabajado allí, conoce verdaderamente cómo es. Desde adentro el problema, o sea, no puede decir, por lo menos él, su responsabilidad es ilustrar a los demás consejeros que no todos son abogados, ¿no es cierto? Los mismos del Consejo Nacional de Magistratura son representantes de varios colegios profesionales que no necesariamente saben de derecho, ¿no? Sí, pero por iniciativa propia, muchas veces la gente por ilación acierta.
porque en materia penal no está, sino los hechos y los Bueno, me da mucha pena y me preocupa porque sigue el Ministerio Público en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque si esto lo toma, o el Consejo Nacional de la Magistratura decide investigar a Ramos Heredia, o fíjate, la doctora Adelaida Bolívar sacó una resolución cuando yo le cuestioné por qué habían tantos provisionales en la fiscalía, y entonces ella me respondió y cesó a los fiscales, porque dijo de que los fiscales supremos son 3, y por lo tanto ni el fiscal de la nación ni la junta de fiscales podía designar competencia a los fiscales. Por lo tanto, ¿qué hacen los demás fiscales provisionales en la fiscalía? O sea, nombrados por el Consejo regular, ¿no? El Consejo es irregular, es eso. La designación de los propios fiscales supremos provisionales en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema, es indebida. ¿Por qué es indebida? Porque inclusive están nombrando a fiscales adjuntos supremos, que están por debajo del fiscal superior titular. O sea, eso ya llama la atención y podría ser también un síntoma de corrupción. O sea, no digo que sean corruptos, sino un síntoma de corrupción. ¿Por qué? Porque son dependientes, no tienen la libertad. Bueno, ahora lo que va a hacer el Ministerio Público, por lo menos con la gestión de Ramos Heredia, es liderar las investigaciones en Ancash y en todas las regiones que ya hay. No, ahí está involucrado todo el Consejo, toda la Junta de Fiscales Supremos, porque los fiscales se mueven a través de los fiscales del órgano de control, se mueven por la Junta de Fiscales Supremos, a propuestas inclusive del fiscal del órgano de control, el jefe, y los integrantes ratifican ese pedido o la desechan. O sea, son responsables. O sea, la Junta de Fiscales es responsable. Bueno, ojalá que el señor Ramos Heredia nos esté escuchando y que por lo menos dé señales de corregir los problemas que hay, ¿no? No. Es una institución, Mira, una noble institución. Sería hidalgo, ¿no? Y reconocida la actitud. Si me equivoqué, corrijo, pero si no me equivoqué y quiero que estoy en lo cierto, se mantendrá así. No seguir insistiendo en el error. Ayer comentábamos, doctor, usted de repente conoce al señor Douglas, que es un funcionario del Ministerio Público que escribe un boletín oficializado del Ministerio Público, del Calichín, y con mucha pena me comentaba de que había tenido que escribir un artículo hace 2 meses donde comunicaba que nunca en la historia del Ministerio Público había estado tan desprestigiado. Bueno, por algo será. Pero otra cosa, antes de que termine el programa, porque ya comenzó el día portugués a cenar la musiquita clásica. El Ministerio Público, por ejemplo, en este caso, ¿cómo puede liberar a una persona, Pilar Vilches Carbonell, lo digo con nombre propio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pilar Vilches Carbonell, como juez del 45-46 juzgado penal, resuelve en mi caso, diciendo de que yo no tenía la razón porque los fiscales los fiscales provisionales tienen la misma categoría que los titulares, con una ley ya derogada. Yo le digo, perdón un ratito, usted se equivocó, porque esta ley está derogada. Bueno, pues escogí el libro mal. Y le echan la culpa al empleado, que el empleado le redactó, le hizo, o sea, todo. Yo la denuncio por prevaricato. Y el fiscal dice que no. Yo vengo cuestionándolo desde ahora, lo digo, que el hecho o es una organización asociada o existe independencia de poderes, porque el fiscal es independiente, pero jerárquicamente sometido. Entonces, pero contra el juez que dicta una resolución que automáticamente se convirtió en delito y prevaricato, una protección de esta naturaleza. Y he demostrado de que inclusive se viene por una querella, me ha metido preso. Y esto es privada. Y en lo privado no interviene el Estado, ni procurador, ni fiscal, ni nadie, absolutamente nadie. Son privados, son entre partes. Y aquí no pasa nada. Yo vengo luchando mi buen nombre, porque tanto yo como mi familia, hasta las últimas consecuencias. Y aquellos que me hicieron daño, Dios se encargará. Hará de esto, porque ya yo los perdoné. Y también estamos con usted, doctora. Yo los perdoné. Y he perdonado a todos mis enemigos. Y he
perdonado a todos mis enemigos. No les tengo odio ni rencor ni nada. Inclusive los saludo. Sí, y los pues. ayudo inclusive. Sí, pues. Dios se encargará. Así es. Sí, porque dice que Él es mi vengador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. Bueno, buenos días. Gracias por todo. Y bendiciendo nuevamente a nuestro Señor. Dios, que con Él estoy de la mano y Él me protege y me cuida. Gracias, Señor. Muy bien. Hemos presentado Lo bueno. Lo malo. y lo feo de la jornada. Emisión correspondiente al día de hoy por una gentil cortesía del